Hola, buenos días. Si me escuchan, hay que escribir su nombre en el chat, por favor, para el registro de la asistencia. Y en un momento iniciamos. Muy bien, vamos a iniciar entonces. El día de hoy les voy a comentar acerca del reporte de su proyecto, la armadura que tienen que entregar mañana jueves 24 de marzo, como habíamos quedado. Entonces, mañana entregan su proyecto terminado, su prototipo y el reporte. El reporte tienen hasta las 23:59 de mañana para entregarlo. Ese reporte es muy sencillo, lo que contiene. Si han ido haciendo las cosas con tiempo, pues en este momento ya nada más sería cuestión de embonar lo que tengan, ¿verdad? De acomodarlo en el formato. Ok, el reporte entonces, ¿en qué va a consistir? ¿Qué va a contener y cómo va a estar estructurado? Acá viene, en la parte 1, este documento de Word yo se los compartí el domingo, entonces ya lo tienen desde el domingo. Les digo, esto nada más es estructura, todo lo que debe contener ya se los había compartido anteriormente, ya sea a través de videos o también en archivos de PDF. Los PDFs que ahí habla de desde los equipos, cómo va a estar la carga aplicada. Ese es el primer documento que les compartí. Después les compartí también videos, los videos de cómo trazar su armadura en AutoCAD y también un video de cómo realizar los cálculos en Excel. Entonces todo ese material ya lo tienen desde hace algún tiempo para que puedan realizar su proyecto de la mejor manera. Bien, la estructura del reporte. Es lo primero que viene acá. ¿Qué va a contener? Debe contener una portada. Eso es lo principal, lo primero que deben de tener, una portada con todos los datos. Ya sabemos cuáles son los datos, nombre de la universidad, nombre de la facultad, de la materia, de la actividad entregada. En este caso, la actividad es el reporte del proyecto de la primera parcial y le van a poner ahí, o sea, todo esto, reporte del proyecto de la primera parcial, le ponen armadura y el tipo de armadura que les tocó elaborar. Armadura de techo tipo, no sé, Pratt, tipo Howe. Eso le van a poner como nombre de la actividad en la portada. Aparte, el nombre de la actividad, ese mismo que escribieron en la portada, debe venir en la primera hoja del desarrollo en la parte superior. Ajá. Lo primero que venga en la primera hoja, hasta arriba, la parte superior, va a ser el nombre de su actividad. Repito, aquí dice reporte del proyecto. No sé si lo están viendo, pero es Word, el documento que les estoy compartiendo en pantalla. Dice reporte del proyecto de la primera parcial y armadura, y ya le ponen la que les tocó, armadura de techo tipo Pratt, o armadura de puente tipo Warren. ¿Sí? Bien, entonces el nombre de la actividad va en la primera hoja, en la parte superior, en la primera hoja del desarrollo. ¿Sí? Segundo, creación del prototipo. En este apartado de creación del prototipo van a describir qué tipo de armadura elaboraron. Hay que indicar, redacten ahí un párrafo breve, cuál tipo de armadura les tocó elaborar, junto con una imagen de la configuración de la armadura. Todas las armaduras tienen una configuración ya pues fija de cómo están los elementos colocados. Por eso cada armadura tiene un nombre que obedece al acomodo de los elementos mecánicos. Para esto, ustedes ya saben qué armadura les tocó, ya se les indicó, y la configuración de la armadura viene o la pueden tomar del primer documento PDF que les compartí, que se llama Básicos del proyecto de armadura. Ahí en Classroom está este
documento de Word, lo tienen desde hace tiempo. De hecho, este fue el primero sobre el cual se elaboró la armadura. Entonces, aquí en este documento primero de básicos del proyecto de armadura, viene en esta tablita, en el apartado de tipo de armadura, viene la morfología o cómo se ven los tipos de armaduras que tenían que elaborar. Bueno, cada uno tenía que elaborar una, ¿verdad? Pero aquí se ven las morfologías de los distintos armaduras que les tocó elaborar. Sí, entonces pueden tomar esta imagen de acá, la que les haya tocado, e incluirla en su reporte. ¿Sí? Eso pueden hacer ahí en el apartado de tipo de armadura. En el número 2, en el punto 2 de la creación del prototipo, viene características del prototipo, de lo que ustedes elaboraron. Entonces aquí viene características geométricas. En este apartado hay que indicar por escrito cuáles son las dimensiones a ejes, largo, ancho y alto de la armadura que usted elaboró o que ustedes elaboraron. Y también las características de la sección transversal, los elementos mecánicos que sección transversal tienen, cuánto miden, cuáles son sus dimensiones. ¿Sí? Si son cuadradas, pues pongan sección transversal cuadrada de 2 centímetros de lado. O si tomaron otras dimensiones para la sección transversal, si trabajaron con otras dimensiones, hay que especificar cuáles son. ¿Sí? Segundo, en las características del prototipo hay que especificar el peso. Una vez que hayan terminado su armadura y esté seca, la van y la pesan. Y en este apartado hay que indicar cuánto pesa. En gramos lo pueden dejar o kilogramos, en lo que guste. ¿Sí? 3. Materiales empleados. ¿Qué materiales empleados? Aquí hay que escribir qué materiales utilizaron en la elaboración de su armadura. Si únicamente fueron los que se indicaron, que son maderas de pino y pegamento blanco, pues hay que ponerlos. Si utilizaron otros materiales, hay que indicar esos otros materiales y sus características. Ajá. ¿Sí? Si utilizaron, no sé, tornillos o pijas o algo así, hay que indicar las características de esos elementos. Número 4. El diseño en AutoCAD. Este apartado, el diseño en AutoCAD es lo primero que tendrían que haber hecho antes de aventurarse a elaborar su armadura. Y el diseño en AutoCAD, también tienen un video de eso. A ver, no sé si se está mostrando. ¿Se está mostrando el video? El AutoCAD no, ¿verdad? Déjenle cambio. Lo mejor ahí. ¿Ya se ve el AutoCAD o no? ¿Alguien que me confirme, por favor? ¿Sí se ve el AutoCAD o no? Bueno, independientemente de si se ve o no, lo que se indica en el reporte es que deben de incluir su diseño en AutoCAD, el que necesitaron para elaborar sus piezas, para saber cuántas piezas y de qué dimensiones y cómo las iban a cortar. Ese hay que presentarlo en su reporte, al igual que el documento DWG, o sea, donde ustedes lo elaboraron en AutoCAD, copian ese archivo de WG y lo suben en su apartado eh, de Classroom. De hecho, se le solicitan 3 cosas: el reporte en PDF, este archivo de DWG de su armadura y el DWG de la armadura ya con las identificaciones de los elementos y de los nodos. Se le piden 3 cosas. Cada uno, voy a volver acá al reporte, a ver. Cada uno, vamos a ir sobre el reporte mejor. Cada uno de ustedes van a subir en su Classroom este reporte en PDF. Si lo hacen en equipo, está bien, pero cada uno lo va a subir de manera individual. Ok, entonces cada uno va a tener en su Classroom un PDF, un archivo DWG de la armadura, del diseño de la armadura y un archivo de DWG ya con los elementos identificados, los elementos mecánicos, las barras y los nodos. Eso es lo que se pide en Classroom.
Bien, continuando acá con el reporte, ese diseño en AutoCAD lo van a agregar a su reporte. Van a agregar 3 vistas. La vista de frente, que es donde se observan todos los elementos de la armadura, cómo está configurada. La vista lateral y la vista superior. Por eso quería mostrarles el AutoCAD para que no quedara duda de esto, pero no me dicen si se ve o no se ve, entonces pues no sé si lo están viendo o no. A ver, debe ser este. ¿Por qué lo pausó? Ahí está, creo que ahí sí se ve. Entonces, la vista frontal es donde se ven todos los elementos mecánicos, cómo están acomodados, los de la armadura. Esa es vista frontal. Vista superior es cómo se ve desde arriba. Ya las dos armaduras, para que trabajen juntas, deben de estar unidas por travesaños o por elementos horizontales. Entonces, desde arriba vamos a ver básicamente travesaños, que son los elementos estos naranja, y las diagonales, que serían estas de las armaduras, las diagonales de las armaduras, que serían las azules. Entonces, vista frontal, vista superior y vista lateral. ¿Sí? La vista lateral es cuando tú la ves de perfil. Ajá. Entonces, esas 3 vistas hay que incluirlas ahí en su reporte. ¿Sí? Lo que se esperaría, como les decía, hace algún tiempo, es que sus elementos mecánicos, cuando los tracen aquí en AutoCAD, a cada uno le asignen una cota distinta, digo, una capa distinta, o una layer o un layer, como le quieran llamar, ¿sí? Para que sea más fácil la manipulación. Y ya les va a quedar con distintas propiedades cada elemento mecánico, ¿sí? Entonces, eso es lo que se pide acá, en este apartado de el reporte. Aquí lo dice, de hecho, mire, agregue en esta sección 3 imágenes del diseño de la armadura. Esas 3 imágenes, ¿cuáles son? Vista de frente, vista lateral y vista superior. Evidentemente, la vista de frente, como lo menciona el primer documento que les compartí, que es básico del proyecto de la armadura, debe de tener cotas. Estas cotas para garantizar que su diseño se apegue a las dimensiones que se mencionan, ¿verdad? 60 de longitud, la longitud más larga es de 60. El alto es de 12 a ejes, en el caso de las armaduras rectangulares, y el ancho es de 12 a ejes. O sea, entre las dos armaduras paralelas, hay 12 centímetros a ejes, de centro a centro del elemento. En el caso de las armaduras triangulares, las dimensiones de la altura son 24 centímetros a ejes. ¿Sí? Bien, ese es el diseño en AutoCAD. Dice que debe incluir los elementos mecánicos, o sea, todas las barras que contengan, indicando un color para cada tipo de elemento. Con tipo de elemento me refiero a que no todos son iguales, ¿verdad? Todos los elementos mecánicos. Hay algunas diagonales, algunos verticales, horizontales o los largueros, inferior, superior. Depende, ustedes ya los clasifican y a cada uno le ponen un color distinto, ¿sí? En su diseño. Ok, y dice, en las imágenes se deben apreciar las cotas que indican las dimensiones de la armadura, largo, ancho y alto, ¿sí? Esas se deben de ver. Prototipo terminado. Este es el número 5. Ok, ya una vez que tienen su diseño en AutoCAD, pasan ahora sí a elaborar su prototipo, que yo espero que ya lo hayan elaborado para este momento, porque es mañana la entrega. Entonces, del prototipo terminado que van a entregar, 4 fotos, vista superior, vista de frente, vista lateral y una vista en isométrico. Ajá. La vista en isométrico puede ser frontal, lateral, o sea que se van las dos caras. Entonces, 4 fotos de su prototipo terminado, lo acomodan, le toman fotos con una buena iluminación para que se vea bien y agregan esas fotos aquí a su reporte. Ajá. Tipo de carga. El tipo de carga que se va a aplicar, eso se indica en el primer documento que se llama Básico de Proyecto de Armaduras. Miren, te los voy a compartir. Ese lo tenemos aquí. Es el primer documento PDF que les compartí del proyecto. Acá está. En el tipo de carga viene. Ajá. Tipo de carga aplicada. Ese es un apartado.
Aquí viene que se aplicará una carga puntual al centro, una carga puntual o concentrada justo al centro del claro del prototipo, o sea, a la mitad, a los 30 centímetros de cualquiera de los extremos que quieran medir. Justo a la mitad, en la parte superior, se va a aplicar la carga. Así lo vamos a probar, así va a estar aplicada la carga. Y ya, esto sería agregarlo en ese apartado de tipo de carga. Pueden agregar alguno de estos esquemas, alguno de estos diagramas. O si ya tienen foto de su armadura terminada, de su prototipo, pues igual pueden tomar la foto y ya en PowerPoint o en Word o en algún programa que manejen, agregarle una flechita al centro y decir que ahí se va a aplicar la carga, para que sea algo más real. Ya eso depende, pero sí es importante agregar el diagrama de cómo va a estar la carga aplicada. Bien. Después del tipo de carga, vamos a indicar cómo se va a apoyar la armadura, cómo se va a apoyar nuestro prototipo al momento de ensayarse. Para esto, esto también viene acá en el básico de proyecto de armadura, viene acá. En el anterior, aquí viene. Viene tipos de apoyo. Y aquí dice, el prototipo se apoyará en los extremos, considerándose simplemente apoyada. Eso podría ir en la descripción y agregar las fotos tal vez de la base donde se va a apoyar. La armadura cumpliendo con los 60 centímetros, que seguramente les va a quedar un poco más grande de 60, por el espesor de los elementos, 62 más o menos, yo creo. Cumpliendo con eso, vamos a llegar y la vamos a colocar sobre esta base. Y es todo lo que vamos a hacer con respecto a los apoyos. O sea, no vamos a diseñar los apoyos, la base ya está diseñada, ya es propia de la máquina donde la vamos a ir a ensayar. Nada más tiene que cumplir con la longitud para llegar y ponerla. ¿Sí? Bien, entonces eso es con respecto a los apoyos. Sí, agregar algún diagrama de cómo va a estar apoyada, como en este ejemplo del PDF que les compartí. Aquí viene cómo va a estar apoyada, ¿verdad? En los extremos de la parte inferior. ¿Sí? Ya en su diagrama, si ustedes ya tienen el diagrama de su armadura con el nombre de los nodos y el nombre de los elementos, pues otra vez, o sea, pueden tomar una foto o pueden tomar el diseño de su armadura en AutoCAD y decir, o sea, dibujar los apoyos, la simbología de los apoyos en los extremos para que sea algo más realista. Ya eso depende de ustedes, pero sí hay que señalar cómo va a estar apoyada la armadura, en dónde y de qué forma. Ok, a ver, vamos con el reporte otra vez. Aquí el reporte dice que cálculos. En la parte de los cálculos, primero vamos a hacer un diagrama. Esto se los publiqué la semana pasada, o sea, ya teniendo su diseño en AutoCAD. Van a hacer un diagrama en AutoCAD con nombres de los elementos y nodos. Lo único que le van a agregar ya teniendo el diseño es la identificación de los elementos mecánicos y de los nodos. Para esto les quería mostrar este documento AutoCAD. Pero dice que está en pausa. ¿Qué estará pasando? A ver, aquí. Ahí, creo que ya se ve. Entonces, teniendo el diseño de la armadura, nada más es agregarle las identificaciones de los nodos. Hay que ponerle contexto, una etiqueta a cada elemento mecánico y a cada nodo. La nomenclatura de los elementos mecánicos, recordando un poco, obedece a los nodos que conecta, ¿verdad? Por ejemplo, la diagonal AB, pues conecta el nodo A con el nodo B. Son los extremos del elemento mecánico. Este elemento, el BL, conecta el nodo B con el nodo L. Por eso se llama BL. Y así sucesivamente con todos los elementos mecánicos y todos los nodos. Esto hay que tenerlo también en su reporte como imagen. Bien. Fuerzas internas. Una vez que ya tengamos nuestro diagrama con los nombres de los elementos mecánicos y los nodos asignados, vamos a calcular fuerzas internas. Eso se los mencionaba la semana pasada.
Para calcular fuerzas internas hay que calcular por nodos. Hay que ir nodo por nodo calculando y recordar que por nodo máximo se pueden resolver dos incógnitas. ¿Sí? Y así calculan los nodos que sean necesarios para calcular todos los elementos mecánicos. Las fuerzas internas las van a dejar en función de P. O sea, a ver, les voy a mostrar otra vez acá este. Como la carga va a estar aplicada al centro del claro, aquí en la parte superior, calculan para esa condición de carga qué carga le toca a cada uno de los elementos mecánicos. Lo dejan en función de P en su tabla de Excel. Hay un video de eso. Yo les hice un video exactamente para hacer esto. Entonces, sí, consúltenlo, véanlo y revísenlo. Ajá. Ok, todos los elementos mecánicos en función de P, en su hoja de Excel la dejan en función de P y ya si varía P, si P cambia su magnitud, las fuerzas internas van a cambiar en función de ese valor de P. Por eso hay que dejarlo ahí relacionado, vinculadas las fórmulas de Excel. Bien, regresando al reporte, ya que tengan las fuerzas internas, para calcular las fuerzas internas también necesitan, les digo, analizar por nodo. Y para analizar por nodo necesitan un diagrama del nodo, un diagrama de cuerpo libre del nodo. El diagrama de cuerpo libre es como el que puede ser como el que les mostraba la vez pasada. A ver, aquí está este Word. Puede ser hecho en AutoCAD con flechas si el nodo simplemente pues es un punto. Así se idealizan los nodos como un punto donde llegan o concurren las fuerzas, en este caso las barras que concurren o las reacciones. Entonces dibujan el nodo como un punto y las flechas van a ser las fuerzas que concurren en ese nodo, o sea, las barras que concurren en el nodo. Pueden hacerlo en AutoCAD, todos los diagramas hay que identificarlos, en este caso aquí dice nodo A, ¿verdad? Ese diagrama corresponde al nodo A. Lo pueden hacer también a mano, si no lo quieren elaborar en AutoCAD. Eso sí, todos los diagramas deben de tener las identificaciones de las fuerzas que concurren en el nodo, o sea, cómo se llaman las fuerzas, qué inclinación tienen. La inclinación se la pueden dar con un triángulo rectángulo, conociendo sus catetos, conocen su hipotenusa, o con ángulos, como se hallen más para trabajar, dirían. ¿Sí? Entonces, como se acomoden más. Pero sí es importante señalar identificación de las fuerzas o de las reacciones del nodo y las direcciones, o sea, ángulos, inclinaciones. Y los sentidos, evidentemente, ¿verdad? Hacia dónde van las flechas. Si la fuerza, por ejemplo, en este nodo A, si la fuerza de la barra AB va hacia adentro del nodo, está comprimiendo el nodo. Entonces, este elemento mecánico está en compresión, la barra AB está en compresión. ¿Sí? En el caso de la fuerza de la barra AL, la horizontal, esa está en tensión porque sale del nodo, está hacia afuera del punto. ¿Sí? Y bueno, aquí también está la reacción. Este es el nodo A, es uno de los extremos, el extremo izquierdo de la armadura, el extremo inferior izquierdo. ¿Sí? Para cada nodo, ya teniendo su diagrama, hay que plantear las dos ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, resolver las ecuaciones y de ahí resolver para las fuerzas, saber qué magnitud tiene cada una de las fuerzas, ¿verdad? En función de P. Déjenlo en función de P, les digo, para que en el Excel, ya modificando P, se modifique todo en automático. Ok. Ya, teniendo fuerzas internas, ya podemos pasar al cálculo de esfuerzos. Voy a volver al reporte aquí. Cálculo de esfuerzos axiales. Bueno, todo esto, fuerzas internas, esfuerzos y deformaciones, que es lo que hay que calcular básicamente. Hay que presentar los resultados en forma de tabla. Hay que concentrar todos los resultados en una tabla de Excel para que sea mucho más fácil ver el concentrado y poder identificar qué barras están en tensión, en compresión, sus esfuerzos y sus deformaciones correspondientes. Sí, hay que presentarlo en forma de tabla y los resultados.
Yo les compartí también la semana pasada. Aquí está el PDF de los cálculos. Esto viene acompañado de un video que les realicé. En el PDF de los cálculos viene esta tabla. Y ya en esta tabla se presentan, pues primero, la primera columna sería el número de elementos. ¿Cuántos elementos tienes? ¿Sí? Para saber que los estás calculando todos. Luego la identificación del elemento, cómo se llama cada elemento. El AB, el AL, el BL, el BC, el BK, el LK, todas las identificaciones. Después el área de la sección transversal. Si trabajaron con la madera del perfil de 2x2, pues nada más multiplican 2x2 centímetros, ¿verdad? Y ya lo transforman a metros para obtener el área de la sección transversal. En este caso, yo consideré que todos los elementos mecánicos tenían la misma sección transversal. Si ustedes trabajaron con diferentes perfiles de madera, hay que indicar cuál elemento corresponde a cuál perfil, a cuál área. ¿Sí? Longitud. En esta columna de longitud hay que medir a ejes. En este mismo video de la tabla de Excel viene cómo medir a ejes los elementos mecánicos. Hay que medir a ejes cada elemento y registrarlo en esta columna. Yo lo hice en centímetros y después lo convertí a metros. Sí, pero estos son datos. Estos ya son datos, ya los tienen ustedes de su elemento de su armadura, ya los tienen. Y la fuerza. Esta columna de fuerza se refiere a fuerza interna. Esa fuerza interna la obtuvimos analizando los nodos, nodo por nodo, y resolviendo las ecuaciones. Entonces aquí ya la fuerza, primero la puse en kilonewtons, porque consideré que P estaba aplicada en kilonewtons, y después ya la transformé a newtons, ¿verdad? La multipliqué por 1000. Entonces fuerza aquí viene en newtons. Hay que indicar en otra columna si esa fuerza, si ese elemento mecánico, por ejemplo, el AB está en compresión, el AL está en tensión. Hay que indicar en otra columna si es tensión o compresión, si se está comprimiendo o si se está tensionando ese elemento mecánico. Y luego la siguiente columna ya sería la del esfuerzo axial o esfuerzo normal. Teniendo la fuerza interna y teniendo el área de la sección transversal, nada más divides una entre otra, fuerza entre área. Y ya tus unidades, pues habría que hacer el análisis. Si lo hiciste en kilonewtons y metros cuadrados, pues te va a devolver kilopascales, ¿verdad? Si lo hiciste en newtons por metro cuadrado, pues te va a devolver pascales, ¿sí? O si lo quieres presentar en megapascales, también está bien. 10 a la 6 pascales, 1.000.000 de pascales. Aquí también me hizo falta otra columna, aquí debe ir otra columna del esfuerzo, que también debe decir compresión o tensión. Evidentemente va a ser la misma que para las fuerzas, ¿verdad? Si la fuerza es de compresión, el esfuerzo es de compresión. Si la fuerza es de tensión, el esfuerzo es de tensión. Sí, debe haber una correspondencia. Y la última columna va a ser de las deformaciones axiales, deformaciones longitudinales o axiales. Hay que usar aquí la fórmula de la pelea o como ustedes lo quieran calcular, la deformación. O sea, siempre y cuando sea acorde a las ecuaciones que vimos, ¿verdad? Entonces hay que calcular la deformación longitudinal. Aquí yo la calculé en metros y después la convertí en milímetros. El módulo de elasticidad hay que investigarlo para maderas de pino de México, para que esté más tropicalizado, más enfocado a las maderas o a los árboles que se encuentran aquí, cerca de la región. Sí, porque este dato yo lo obtuve de Gibeler, pero ahí son abetos Douglas y pinos no sé qué. Entonces son más de un área fría del norte de América, Norteamérica. Entonces sí hay que investigar este módulo de elasticidad y trabajar con él. También las deformaciones hay que indicar si son alargamientos o si son reducciones. ¿Cómo van a saber eso? Pues desde la fuerza interna, ¿verdad? Si la barra está en compresión, entonces se espera que su deformación sea un acortamiento. Si la barra está en tensión, entonces se espera que su deformación sea un alargamiento o elongación.
Aquí hay que escribir otra columna para indicar eso, si se acorta o se alarga. Para esto de los esfuerzos y las deformaciones, aquí en la tabla lo pueden hacer directamente, pero como lo indica su reporte, el formato del reporte, hay que, antes de presentar la tabla, hay que indicar, o sea, agregar en su formato del reporte la ecuación que utilizaron para calcular el esfuerzo axial promedio o sigma. Entonces hay que presentar la ecuación P sobre A, sigma es igual a P sobre A. Hay que indicar qué variable, qué significa cada una de las variables, qué significa sigma, qué significa P, qué significa A. Y con las unidades correspondientes, ¿sí? P pues va a ser fuerza axial en, no sé en qué lo vayan a considerar, en kilonewtons o en newtons. ¿Ah? A es el área de la sección transversal y ya en lo que lo hayan considerado milímetros o metros cuadrados. Entonces hay que indicar antes de presentar la tabla con los cálculos, en este apartado de esfuerzos axiales hay que indicar qué ecuación emplearon, las variables de la ecuación y sus unidades. Lo mismo para las deformaciones axiales. Si utilizaban la ecuación de PL sobre EA, la fórmula de la pelea, entonces hay que indicar las 4 variables, qué significa cada una de ellas, y sus unidades, las que hayan considerado para su cálculo. ¿Sí? Ya al final de todo eso, de que presentan las ecuaciones, sus variables, sus unidades, el cálculo de las fuerzas internas, al final, ya a manera de concentrado, presentan la tabla de los resultados, que sería equivalente a presentar esta tabla de acá, esta tabla rosa. ¿Sí? Se va a presentar esto, les digo, nada más agregando las columnas que hacen falta, ¿verdad? Que hace falta una columna de los esfuerzos, indicar si es compresión o tensión, y una columna de las deformaciones, indicar si es una reducción o un alargamiento, la deformación. Y, y ya, eso sería todo de los cálculos. Bien, aquí vienen otros puntos. ¿Por qué? Porque todo eso que les leí corresponde a la estructura, lo que debe contener el reporte y el orden en que lo debe contener. Esto de acá al final son básicos de formato. ¿Cuál es un básico? El reporte debe incluir números de página en la parte inferior, generalmente es izquierda, pero con que tenga números de página estará bien. Números arábigos, 1, 2, 3, los que conocemos normalmente, no incluyen números romanos. Eso no es entendible casi, además que les va a salir un número tote, ¿verdad? Hay que, en las imágenes o figuras que incluyan, todas deben de tener un nombre de figura o un pie de figura. Figura 1, diseño de la armadura. Figura 2, yo sé que, no sé qué hayan incluido en la figura 2, pero ya ponen morfología de la armadura tipo tal. Figura 3, o sea, todas las figuras tienen un nombre y una secuencia. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. El nombre de la figura generalmente es lo que se ve en esa figura, qué es lo que quieres mostrar en esa figura, ¿verdad? Luego, las tablas que presenten también debe de tener un nombre de la tabla. Las tablas generalmente el nombre se pone en la parte superior. Tabla 1, ¿no? Cálculo de no sé qué. Tabla 2 y el nombre de la tabla. También las tablas llevan una secuencia, tabla 1, tabla 2, tabla 3 y un nombre. Eso es básico de un reporte. Entonces hay que incluirlo. Hay que presentar el reporte en PDF, ya que lo tengan con todo armado, ensamblado. Les digo, básicamente es obtener datos de aquí, de acá, de lo que ustedes hayan calculado, del AutoCAD, ensamblarlo, ponerlo en orden. Ya que lo tengan, hay que presentarlo en PDF, hay que convertirlo a PDF y subirlo en el Classroom de manera individual. ¿Sí? Cada miembro del equipo hay que subirlo de manera individual, a pesar de que se haya elaborado entre 3 o entre 2 personas. Cada uno que lo suba en su Classroom. ¿Sí? Y ya, eso es lo que dice este formato del reporte. No sé si tengan dudas de esto, de cómo lo deben de entregar. Les digo, básicamente es ensamblar lo que ya tienen, lo que ya hayan hecho y ponerlo en la estructura. ¿Sí? ¿Alguna duda o algo que quieran preguntar?
¿no? Esta semana, si se fijaron, no tuvimos actividad. Vamos a tener actividad la próxima semana y empezamos con la segunda parcial. Esta semana por eso no tuvimos actividad, para que ustedes pudieran finalizar su reporte, terminar su reporte, y su prototipo en caso de que aún no lo hayan hecho. Ujú. Sí, eso correspondería a esta semana, el reporte y el prototipo. Sí, aunque yo esperaría que el prototipo pues ya estuviera terminado hace algún tiempo. Ujú. No lo dejen para el último, les digo, a ustedes les toca mañana entregar. Entonces sí tarda por lo menos un día en secarse o medio día en secarse el resistol. Ujú. Con respecto a lo mejor a dudas que les podrían o confusiones que podrían derivarse de las imágenes que les presentaba en uno de los documentos, el primero, en el básico de proyectos de armadura, claramente en la parte de los materiales dice, ¿verdad? Materiales, dice para los elementos mecánicos se usará madera de pino, no otra cosa, madera de pino. Y para las uniones use pegamento blanco, ¿sí? O sea, si ustedes quieren agregar después otra cosa, pijas o tornillos o placas, lo que quieran, es después de pegar los elementos con pegamento blanco. Ujú. Las uniones deben ser con pegamento blanco. Si ya después le quieren agregar otra cosa, eso es de su parte y eso es totalmente por su cuenta, ¿verdad? Porque aquí claramente dice solamente madera de pino y pegamento blanco, ¿sí? Con la idea de que sea lo más fácil de conseguir. La madera de pino está disponible en todas las madererías y lo más económico para elaborar su prototipo. Si ustedes quieren agregar otros materiales, aluminio y con cortes especiales en las placas, eso ya es por su cuenta. Ujú. Aquí únicamente se pide madera de pino y pegamento blanco. Se acabó. ¿Sí? Para que lo consideren. Aquí les decía que les causaba confusión porque la imagen que yo les presento pues es de mi armadura, pero esa armadura primero yo la elaboré, está pegada con pegamento blanco y después le agregué las placas de aluminio. Ajá. Entonces, mm, no debería haber aquí mayor problema con eso. No, se les está pidiendo aluminio. En el texto dice, ¿verdad? Madera de pino, pegamento blanco. Se acabó. ¿Sí? Ok. Am, y pues creo que ya es todo lo que les quería decir el día de hoy, para que mañana entreguen su reporte y entreguen su prototipo en la hora de clase a las 8. A las 8 nombro lista, por equipos van entregando su prototipo y listo. Ujú. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, las calificaciones de la actividad 5 y 6 y 6B ya se las compartí, ya las tienen en el Classroom. Y están ahí las tablas con las calificaciones. Me falta. Bien, ya estamos otra vez aquí. Se acabó la sesión. Les decía que ya tengo las calificaciones de esas actividades, ya las pueden consultar, ya están ahí en su Classroom. El examen ya lo revisé también, nada más me falta hacer el concentrado ya de las actividades, el concentrado que incluya la columna del examen. Y cuando ustedes entreguen mañana su prototipo y su reporte, yo creo que ya para el sábado tendré calificaciones de esta parcial. O sea, nada más es vaciar todo en una tabla, revisar los reportes y vaciarlo en una tabla. Entonces, para el sábado ya tendremos calificaciones, ya tendré calificaciones de la primera parcial. ¿Sí? Para ya cerrar estas 8 semanas e iniciar otra parcial nueva la siguiente semana. Ajá. Les decía la otra vez que íbamos a modificar, voy a modificar la entrega de las actividades, o sea, cuándo se asignan las actividades y cuándo se van a entregar para los sábados, para moverlo un día, porque como nuestro examen lo realizamos el lunes, nos queda un poquito, nos quedaba la actividad número 6 pendiente porque la entregaban ese mismo lunes, entonces yo no se las podía subir resuelta, pues porque todavía no le entregaban, ¿verdad? Entonces lo vamos a mover para el sábado para quitar esa situación. Ujú.
Entonces que las entreguen el sábado y ya el domingo les podría subir la actividad 6. ¿Sí? Y así ya resolvemos eso. Entonces vamos a estar entregando los sábados. Ahora los sábados, nada más movimos el día, pero sigue siendo igual una semana. Para que ahí estén atentos. Y la próxima semana vamos a ensayar la armadura. Vamos a ir a probarla. El 31. Con ustedes es el 31 y es por la tarde. Entonces, para que vayan también alistando su bata, sus botas o su camisa de mezclilla de manga larga. Y estemos ahí a tiempo. Sí, vamos a ensayar por equipo. Es importante que todos los miembros del equipo estén presentes porque eso es parte de su calificación, ¿verdad? El prototipo entregado y estar en la práctica es una parte de su calificación. Y al entregar el reporte es otra. ¿Sí? Entonces hay que estar todos los miembros del equipo presentes. Bueno, si no hay nada más que comentar, entonces ya sería todo de mi parte y nos veremos mañana para que entreguen sus prototipos y los reportes los pueden entregar todavía hasta las 11:59 del día de mañana. Bueno, pues que estén bien, que tengan un bonito día. Bye. Cuídense.